Hola a todos, soy Jesús Orihuela. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la anatomía del sistema urinario, ¿sí? Un pequeño resumen, haciendo énfasis en lo que es el riñón. Comenzamos con lo siguiente, ¿no? Hablando un poco del sistema urinario y de lo que conforma. Entonces, este sistema urinario está formado primero por los riñones, ¿no? Que los tenemos acá. Los riñones, tenemos a los uréteres, la vejiga y la uretra, ¿no? La vejiga y por aquí la uretra. Entonces, tomando en cuenta que los riñones son los órganos que van a producir la orina, los uréteres, vejiga y uretra son los componentes que conducen ya esta orina formada, ¿no?, hacia afuera. Pero ¿cuáles son las funciones de este sistema urinario, haciendo énfasis en el riñón? La excreción de productos de desechos metabólicos, ¿ya? Por ejemplo, la sangre tiene un par de desechos por acá, pasan por los riñones y se va a terminar limpiando, ¿no? ¿Por qué? Porque se filtra, se reabsorbe, se secreta y la sangre queda, por así decirlo, limpia, ¿no? Esa es la función de los riñones principalmente. ¿Cuáles son los productos metabólicos que van a desechar? La urea, la creatinina, el ácido úrico, entre otros componentes también. ¿Bien? Otra función es la regulación del equilibrio hidroelectrolítico. Es decir, van a expulsarse, van a mantenerse, dependiendo de las condiciones que se generen, electrolitos como sodio, potasio, cloro, calcio, ¿no? Van a eliminarse por la orina para mantener un equilibrio, o agua, ¿no? Vas a orinar mucho líquido, vas a orinar poco líquido también. Y es un balance, ¿no? Un balance. Tiene que estar en equilibrio tanto la eliminación como el almacenamiento de estas sustancias, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. La regulación de la presión arterial también, ¿no? Ya que el sistema urinario está prácticamente está regulado, ¿no?, a través de un sistema muy importante que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Entonces la renina va a aparecer por estos lados, estimulando este sistema que se va a encargar principalmente de mantener elevada la presión arterial, ¿ya? Ahí está, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué más? Tenemos la regulación del equilibrio ácido-básico, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a eliminar iones hidrógeno, bicarbonato, o se van a mantener para poder regular esto, ¿verdad? Por eso cuando hay ciertas fallas, también a nivel renal, pueden haber patologías ácido-base, ¿no? Acidosis metabólica, alcalosis metabólica, entre sus mecanismos compensatorios también, bueno, ahí está, ¿no? ¿Quién lo regula? Sistema urinario. También secreción, metabolismo y excreción de hormonas. Por ejemplo, se produce la eritropoyetina, ¿no?, que va a la médula ósea y va a originar va a promover la producción de eritrocitos, ¿no? De acá, de eritrocitos. Y también, por ejemplo, tenemos a la vitamina D, ¿no?, que aquí va a ocurrir ciertas hidroxilaciones para poder ayudarla en la producción de esta vitamina. Finalmente, la gluconeogénesis también puede ocurrir en las células de los túbulos renales. ¿Bien? Bien, hablando un poco de la anatomía en sí, ¿no?, primero tenemos que hablar dónde está ubicado. Bueno, los riñones son órganos que se encuentran a nivel retroperitoneal, ¿no? Entonces acá tenemos todo este conjunto, es el peritoneo, ya, el peritoneo, acá está, y detrás del peritoneo tenemos a los riñones, por eso son órganos retroperitoneales, como estamos indicando acá, retroperitoneales. ¿Dónde los vamos a tener ubicados? Bueno, acá tenemos a los riñones, tenemos un borde superior, un borde inferior de cada riñón, derecho e izquierdo, para ver en dónde se van a ubicar. Entonces, el borde superior del riñón derecho, acá lo tenemos, no, primero del izquierdo, ¿no?, está más o menos a nivel de T11, a nivel de la vértebra T11. Y si nos damos cuenta, el riñón derecho se encuentra un poquito más abajo, en T12, ¿ya? Por lo tanto, el borde inferior va a ser correspondiente, ¿no? L2 en el riñón izquierdo, L3 en el riñón derecho, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque se encuentra acá el hígado, ¿no? Acá tenemos al hígado que va a bajar un poquito a los riñones también, al riñón derecho. Entonces tenemos ahí T12, T11, L3, L2 para el riñón izquierdo y derecho respectivamente. Tenemos ciertas características físicas, ¿no? Acá tenemos al riñón, es de superficie lisa, ¿ya? El color es más o menos un rojo vinoso, pesa 150 gramos y de dimensiones más o menos 12 por 6 por 3 centímetros, ¿no?
Esas son las características físicas que podemos comentar del riñón y los medios de fijación, ya que los riñones tienen que mantenerse aquí a este nivel, ¿no? ¿A través de quiénes? Bueno, tenemos acá primero del pedículo renal, ¿no? Arteria, vena y pelvis renal son los componentes del pedículo, los cuales los vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Tenemos la cápsula renal, que va a envolver al riñón propiamente dicho, ¿no? El parénquima lo va a envolver por fuera. Tenemos la grasa perirrenal, que va, o sea, estamos yendo de adentro para afuera, ¿no? Tenemos la cápsula y la grasa lo va a rodear, ¿no? Que es como una almohadilla de grasa que va a estar alrededor de él. Encima de esta tenemos a la fascia renal, ¿ya? Que va a terminar envolviendo este grupito de estructuras. Fuera de este tenemos otro componente adiposo, que es el cuerpo adiposo pararrenal. ¿Ya? Ahí, como estamos señalando, el cuerpo adiposo pararrenal, por delante y por detrás tenemos a la fascia retrocólica, ¿no? Por aquí, a la fascia retrocólica, y acá está el cuerpo adiposo pararrenal. Y bueno, terminamos con el peritoneo parietal posterior, ¿ya? Acá tenemos el peritoneo parietal posterior. Ya. Listo, ¿no? Que bueno, obviamente va a envolver la parte de aquí, ¿no? Toda esta parte de acá. Listo. Ahora hablando de la morfología externa y la morfología interna para terminar la parte anatómica. Con respecto a la morfología externa tenemos polos, caras y bordes, ¿ya? Tres componentes. Con respecto a los polos, vamos a tener un polo superior y un polo inferior, que más o menos están separados. El superior derecho del izquierdo, unos 6 a 7 centímetros, el inferior derecho del izquierdo de 10 a 11 centímetros. Es decir, que los riñones no están completamente rectos, sino tienen un eje oblicuo, como lo dice ahí la descripción, ¿no? El eje de los riñones es oblicuo, ahí lo tenemos. Las caras. Tenemos una cara anterior, una cara posterior. En la cara anterior es convexa, la cara posterior es casi plana. Entonces más o menos lo tenemos así, ¿ya? Y los bordes, tenemos un borde lateral que es convexo y romo, ¿no? Totalmente libre, y un borde medial que es cóncavo, y ahí encontramos al hilio renal, que es el orificio por donde pasa el pedículo renal. ¿Ya? El hilio, recuerden que es el orificio, y el pedículo es lo que sale y entra a través de este orificio, el pedículo. ¿Cuál es el pedículo renal? ¿Cuáles son los componentes de este? Bueno, primero que el pedículo renal es un conjunto de elementos que pasan a través del hilo renal, como les acabo de explicar, y acá lo tenemos, ¿no? Acuérdense del VAP, ¿ya? Porque están orientados de adelante hacia atrás. De adelante hacia atrás es VAP, vena, arteria y pelvis renal. Acá está la vena, arteria renal y pelvis renal. Y si hablamos de arriba hacia abajo, solamente se invierten estas dos. La vena para aquí, la arteria para acá. Entonces sería arteria, vena y pelvis renal, ¿ya? Eso es de arriba hacia abajo. El VAP lo he colocado de adelante hacia atrás. Y luego tenemos los segmentos renales, ¿ya? Por delante vamos a ver al segmento superior o apical, ¿no? Acá lo tenemos de amarillo, ¿no? Esto de aquí. Tenemos el segmento anterior superior, el segmento anterior inferior y el segmento inferior por aquí, ¿ya? Eso lo vemos por delante. Obviamente los segmentos que se encuentran en las extremidades, acá, van a pasar un poquito por la parte posterior también, pero en la parte posterior netamente tenemos al segmento posterior. ¿Ya? Ahí está, 5 segmentos renales en total. Y bueno, vamos a terminar hablando de la morfología interna. Entonces, ¿a quiénes tenemos acá? De afuera hacia adentro tenemos uno, la cápsula renal. Tenemos, obviamente esta cápsula reviste a todo el riñón. Tenemos la corteza renal, ya que se encuentra a este nivel más o menos. La corteza renal, y esta corteza va a proyectarse hacia adentro un poco, ¿no? Acá lo podemos ver, estas proyecciones que tienen un nombre especial, ¿ya? Es la más superficial, y estas proyecciones se llaman las columnas de Bertin o columnas renales, ya que son proyecciones de la corteza de la parte periférica hacia el medio. Luego tenemos las pirámides de Malpighi, que son componentes de la médula renal. Son la médula renal prácticamente, ¿no? Acá está, las pirámides de Malpighi, ¿ya? Que son más o menos de 8 a 12 por cada riñón. Y la pirámide, con su corteza subyacente, bueno, suprayacente, perdón, ¿no? Y a los costados va a formar el lóbulo renal. Entonces, un lóbulo renal es su pirámide de Malpighi y su corteza alrededor de ella. Bien, entonces esta pirámide de Malpighi tiene un vértice, y este vértice
que tiene un orificio se va a llamar papila renal. Papila renal. Esta papila renal, que es de 15 a 12 por pirámide de Malpighi, va a desembocar aquí, en el seno renal, que es todo este espacio. Todo este espacio es el seno renal. Dentro del seno renal vamos a tener a los cálices, ¿no?, que se continúan de la papila renal, los cálices menores. Cuando los cálices menores se junten, van a formar los cálices mayores. ¿Pero cuántos son? De 9 a 12 cálices menores. Cuando se juntan entre sí, forman cáliz mayor, que son 3 cálices mayores en total. Cuando estos 3 cálices mayores se juntan, van a formar finalmente a la pelvis renal. Esta pelvis renal se continúa con el uréter, llega a la vejiga y de la vejiga sale la uretra para afuera, ¿no? Y eso sería el sistema urinario en general. Eso sería todo con respecto a la anatomía del sistema urinario, específicamente de los riñones. Hola a todos, soy Jesús Orihuela. En esta ocasión vamos a hablar de la embriología del sistema urinario. Bien, vamos a comenzar con esta clase corta de repaso, hablando del sistema urogenital en conjunto, ¿no? Este sistema urogenital se va a dividir en dos componentes. Se va a dividir en un componente urinario y en un componente genital. ¿Bien? Con respecto al urinario, que es donde nos vamos a centrar, hay que ver de dónde proviene embriológicamente, ¿no? Entonces, acá ya vemos la división de las 3 capas embrionarias: ectodermo de azul, mesodermo de rojo y endodermo de amarillo, que se encuentra aquí debajo. Y vamos a ver cómo el mesodermo se divide en 3 tipos de mesodermo. Tenemos el mesodermo lateral, el mesodermo intermedio y el mesodermo paraxial. ¿Ya? El paraxial porque se encuentra ahí a los costaditos de la parte central, ¿no?, el eje, que en este caso vendría a estar representado por la notocorda que vemos aquí. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde proviene todo este sistema urogenital? Proviene del mesodermo intermedio, justamente de este de aquí. Bien, entonces vamos a partir de ahí. Vemos cómo se van movilizando estos mesodermos, formando las estructuras que van a originar posteriormente. Entonces, el mesodermo intermedio se desplaza ventralmente, ¿no?, mientras va dando forma al embrión. Obviamente se quedan como somitas el mesodermo paraxial, y acá vemos cómo va tomando forma, ¿no? Acá tenemos el aorta dorsal y aquí. Este mesodermo intermedio que se ha desplazado hacia la parte ventral se va transformando, va originando como un abultamiento denominado la cresta urogenital, ¿no? Y el componente que se encuentra arriba de esta cresta urogenital vendría a ser el cordón nefrogénico. Entonces, de estas dos estructuras vamos a originar todas las demás. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces, antes de entrar en detalle cómo se originan estos componentes renales, tenemos que conversar acerca de los 3 tipos de riñones embriológicos que existen. Tenemos el pronefros, el mesonefros y el metanefros. El pronefros primero, ¿no?, que lo tenemos aquí, ubicado en esta zona, es el rudimentario, el que aparece, pero luego se va a destruir, ¿no? No va a continuar más adelante. Entonces va a terminar atrofiando y haciendo apoptosis. Luego tenemos el mesonefros, ¿no?, que es un riñón que se va a desarrollar, va a funcionar un poco, pero luego va a terminar también destruyéndose, ¿no? No va a continuar al final. Y finalmente tenemos el metanefros, que va a formar los riñones permanentes, los definitivos. Entonces ahí tenemos los 3 tipos de riñones y vamos a ver en qué periodo embriológico va a originarse cada uno. Comenzando con acá, ¿no? Más o menos a partir de la 4ª semana, de la 5ª a la 12ª, vamos a tener a todos estos componentes. Primero, en la 4ª semana van a aparecer los pronefros. De la 5ª a la 12ª, los mesonefros. Y de la 5ª, o sea, conviviendo con el mesonefros en adelante, vamos a tener a los metanefros, que van a transformarse en los riñones permanentes. Entonces, primero con los pronefros. Ya, acá los tenemos, son de 7 a 10 grupos celulares en la región cervical del embrión, o sea, más o menos esto de acá. Estos van a degenerar, ¿no? Se van a destruir, van a degenerar, van a hacer apoptosis. Y lo vemos aquí, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, este pedacito que vendría a ser parte de los pronefros, cómo se va a ir degenerando poco a poco. Ya van a ir desapareciendo. Luego tenemos los mesonefros. Entonces vemos acá cómo ha quedado rezagos del pronefros que se van a ir degenerando también, pero debajo de este se van a originar los mesonefros. ¿Cómo están compuestos los mesonefros? Bueno, primero, está compuesto por un conducto
ya que vemos aquí llamados los conductos mesonéfricos. De estos conductos mesonéfricos van a salir unas prolongaciones denominadas túbulos mesonéfricos. Bien, conducto mesonéfrico, túbulos mesonéfricos. Y bueno, obviamente tenemos la vía común, tanto urogenital, que vendría a ser la cloaca, ¿ya? Y urodigestiva, ¿no? La cloaca. Bien, y rodeando como un tejido a todos estos conductos y túbulos, vamos a tener al cordón nefrogénico de los cuales les hablé en la diapositiva anterior. Ahí va a estar, ¿bien? Va a estar conglomerando a todos estos componentes. Ahora, y acá tenemos a la cresta urogenital, ¿no? Que es este abultamiento que también les dije. Bien, entonces, y viéndolo de una vista espacial, o sea, esta es una visión en adelante y esta es una visión hacia arriba en un corte transversal, podemos ver cómo el conducto mesonéfrico se encuentra aquí, ¿no? Y acá encontramos a las vesículas mesonéfricas, que también son componentes, ¿no? Finales de los conductos. Y bueno, la cresta urogenital está por delante, abultada. Bien, entonces vamos a ver cómo este conducto mesonéfrico va a ir creciendo, poco a poco formando los futuros túbulos de la nefrona. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a conversar en un momento, ¿no? Acá podemos ver cómo ya se está formando desde la aorta dorsal los glomérulos, ¿no? A través de unas prolongaciones delgadas como capilares que van a ir enrollándose entre sí. Pero todavía estamos en el mesonefros. Vamos a hablar un poco del metanefros ahora. Bien, ya hemos conversado que estos son los conductos mesonéfricos, los túbulos mesonéfricos, el cordón mesonéfrico, y vamos a ver que el conducto mesonéfrico va a transformarse en el divertículo mesonéfrico en los metanefros. ¿Ya? Se van a transformar. Ahí está, ¿no? Esta prolongación del conducto mesonéfrico va a formar el divertículo mesonéfrico, que vendría a ser esto. Miren, si se dan cuenta, todo esto es el mesonefros. Y este pedacito de aquí, que queda por acá, se va a transformar en el metanefros y posteriormente en el riñón permanente. ¿Ya? Entonces, del conducto mesonéfrico sale el divertículo metanéfrico. Y del cordón nefrogénico va a salir el blastema metanefrógeno que se encuentra rodeando el divertículo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿de dónde se origina el riñón? ¿De qué estructuras embriológicas? Del divertículo y del blastema metanéfrico. De ahí se origina. Y vamos viendo cómo se va desarrollando, ¿no? Este divertículo metanéfrico se va a transformar en los uréteres, en la pelvis renal y en las estructuras posteriores que se formen. También en los cálices mayores y cálices menores. O sea, toda esa estructura rosada se origina del divertículo metanéfrico, mientras que del blastema metanéfrico se va a originar el parénquima renal, ¿no? Corteza con médula. Toda esta parte marrón va a originarse a partir del blastema metanéfrico. Y finalmente, ¿no? Miren cómo se va ramificando por dentro el divertículo, formando los cálices, etc. Y acá va a originarse ya partes finales de la nefrona, que son los túbulos colectores, ¿no? Entonces miren cómo se va enrollando poco a poco y mientras se enrolla va adquiriendo estructuras vasculares, ¿no? Ya está. Por ahí vemos las estructuras vasculares, los glomérulos, cómo va a ir ramificándose también los túbulos, ¿no? El túbulo con la vesícula metanéfrica se van uniendo y van formando varios tubos para finalmente conformar la nefrona. Entonces acá vemos el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal, el asa de Henle, y todo eso va a terminar formando la nefrona, que es una unidad que se encuentra dentro de los riñones, ¿no? Entonces, y eso sería todo con respecto a la embriología del sistema urinario, haciendo énfasis en el riñón. Bien, bienvenidos nuevamente, doctores, al curso de Ciencias Básicas. Soy el doctor Fran Bellodas y vamos a continuar con la asignatura de farmacología. Entonces, el día de hoy, doctores, vamos a revisar una microteoría que consiste en farmacología del sistema renal. Sí, vamos a ver un resumen integral con los conceptos clave y más importantes a tener en cuenta. Muy bien, entonces vamos a recordar y entender que para hablar de farmacología del sistema renal tenemos que vamos a estudiar dos grupos farmacológicos muy importantes y estos se relacionan con la estructura del riñón, ¿no? Recuerden que el riñón no solo es útil para excretar la orina, sino también cumple otras funciones también. ¿Cuál es la unidad básica, funcional y estructural del riñón?
Sabemos que es la nefrona. Entonces, si nosotros vemos la nefrona, está compuesta, recuerden doctores, por una porción que se origina, ¿no? Viene la arteriola aferente, que después de muchas divisiones de la arteria renal se forma la arteriola aferente, que va a formar el glomérulo renal, que es un ovillo vascular, y luego va a formar la arteriola eferente. Este glomérulo está cubierto, ¿sí?, por dos hojas de una... este ovillo vascular se llama glomérulo, ¿no? Y está cubierto por dos hojas de epitelio, ¿no?, simple plano, que se llama cápsula de Bowman, ¿sí? Cápsula de Bowman. Y entre ambas hojas está el espacio de Bowman o espacio urinario, que es hacia donde se está filtrando la sangre y se empieza a formar la orina. Entonces, esta primera parte de la nefrona se conoce como corpúsculo renal. Y luego aparece una estructura llamada el túbulo contorneado proximal, que se continúa con un asa, que es el asa de Henle, ¿no? Asa de Henle. Y luego se continúa con el túbulo contorneado distal, ¿sí? El túbulo contorneado distal, y luego con un túbulo que colecta todo de distintas nefronas, y este es el gran túbulo colector, que finalmente lleva la orina hacia los cálices, no mayores, menores, ¿no?, la pelvis renal, los uréteres, la vejiga y el uretro, ¿no? Y ahí se elimina la orina. Entonces, esta segunda parte de la nefrona se conoce como red tubular o sistema tubular, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cuáles son las funciones principales del riñón, ¿no?, y de la nefrona? Precisamente la filtración, de la que se encarga el corpúsculo renal, pero también la reabsorción, ¿sí?, de moléculas, ¿no?, es decir, recuperar desde los túbulos hacia la sangre, porque recuerden que aquí hay capilares que acompañan a toda esta red tubular, que son los capilares peritubulares, ¿no? Reabsorción, secreción, que es llevar compuestos desde los capilares hacia el túbulo, ¿no?, y la excreción, ¿no?, que es eliminar finalmente moléculas a través de la orina. Entonces, hay dos grupos farmacológicos que nos importan acá. Los que se relacionan con la red tubular son los diuréticos. Diuresis es orinar, así que los diuréticos nos van a ayudar a excretar más, sobre todo líquido, ¿no?, en este caso agua. Pero también pueden tener relación con los transportadores de electrolitos, porque recuerden que el sodio, por ejemplo, jala mucho el agua. Entonces, si nosotros eliminamos más sodio, se va a eliminar más agua. Los otros fármacos tienen que ver con esta parte. Nos recuerden que la arteriola aferente, ¿sí?, la arteriola aferente tiene una célula llamada las células yuxtaglomerulares, ¿no? Aquí hay una parte del túbulo contorneado distal que entra en contacto con el glomérulo, que es la mácula densa, la mácula densa que pertenece, dijimos, al túbulo contorneado distal, la mácula densa, y hay unas células llamadas las células mesangiales extraglomerulares. Todos estos forman un complejo que se llama el complejo yuxtaglomerular, ¿sí? Las células todo este complejo yuxtaglomerular se encarga de detectar cómo están los niveles, sobre todo de cómo está el volumen sanguíneo normal. Detectan cambios en la presión arterial, detectan cambios sobre todo en la concentración de cloruro de sodio, que nos da una vista indirecta de cómo está, cuánto líquido hay dentro de las arterias. Entonces son muy importantes para regular ¿qué cosa? La presión arterial. Cuando ve este complejo yuxtaglomerular que hay poca sangre o poco líquido en las arterias, entonces las células yuxtaglomerulares van a secretar una hormona llamada la renina. ¿Sí? La renina estimula la producción de angiotensina, ¿sí? La angiotensina va a estimular la producción de aldosterona. Entonces, se llama por eso este sistema renina-angiotensina, que es muy importante para regular la presión arterial. Por eso es que los fármacos que actúan en el sistema renina, angiotensina, aldosterona usualmente son antihipertensivos. Muy bien. Entonces, doctores, aquí vemos, por ejemplo, los principales mecanismos de acción de los diuréticos.
hay diuréticos que actúan en el túbulo contorneado proximal, por ejemplo, bloqueando a la enzima llamada anhidrasa carbónica, que es importante para reabsorber el bicarbonato. Si yo no absorbo bicarbonato, también favorece la eliminación de agua. Un ejemplo, por ejemplo, de un diurético que inhibe la anhidrasa carbónica sería la acetazolamida, ¿no? Luego tenemos también diuréticos osmóticos, ¿no? Que la misma molécula tiene un efecto de jalar agua, entonces tiene un efecto osmótico, y ahí tenemos como ejemplo al manitol, ¿no? Entonces acetazolamida, ¿no? Manitol. Tenemos, por ejemplo, diuréticos que actúan en la misma asa de Henle, pero bloquean a los receptores, a los transportadores, cotransportadores sodio, 2 cloros y un potasio. Y ojo, doctores, eso ha sido pregunta de examen, ¿no? El mecanismo de acción de los diuréticos de asa es bloquear a los cotransportadores de sodio, 2 cloros y potasio en el asa de Henle. Si yo bloqueo ese cotransporte, voy a eliminar sodio que lleva consigo agua, ¿no? Entonces puedo favorecer la diuresis. Luego tenemos en el túbulo contorneado distal a los diuréticos tiacídicos, ¿no? Los diuréticos tiacídicos tenemos que van a actuar, por ejemplo, en los cotransportadores de sodio cloruro, ¿no? Entonces, si bloqueo la absorción de sodio y cloruro, voy a eliminar más sodio. Recuerden que el sodio jala agua. Entonces, lo que voy a favorecer es nuevamente la diuresis. Estos son los diuréticos tiacídicos. Ejemplo, la hidroclorotiazida, ¿no? Un ejemplo de un diurético de asa era, por ejemplo, la furosemida. Y finalmente, doctores, hay algunos fármacos que actúan en el túbulo colector, ¿sí? Ya sea bloqueando los canales epiteliales de sodio, son los canales que me permiten absorber sodio, ¿sí? Si yo bloqueo eso, entonces pierdo sodio, pierdo agua. O antagonizando a los receptores de aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona, doctores, en el túbulo contorneado distal? Perdón, en el túbulo colector. La aldosterona en el túbulo colector aumenta la reabsorción de sodio, ¿sí? Y agua, ¿no? Y característicamente disminuye y aumenta también la excreción, o la secreción, mejor dicho, de potasio. Entonces, si yo tengo mucha aldosterona, reabsorbo sodio, reabsorbo agua, me lleno de líquido, ¿no? Y elimino potasio. Entonces, ¿qué hacen estos diuréticos que bloquean a la aldosterona? Más bien, como ya no reabsorbo sodio ni agua, la elimino, favorezco la diuresis. Pero una ventaja que tienen es que como bloquean la aldosterona, también van a bloquear la excreción de potasio. Entonces, el potasio, ¿dónde se queda? En la sangre, ¿no? Ya no voy a secretarlo. Si ya no lo secreto, entonces me permite mantener las concentraciones de potasio, ¿no? Aumentadas, ¿no? Entonces, eso sobre todo es importante en pacientes que tienen algún estado de hipopotasemia. Por eso se llaman a estos fármacos los diuréticos ahorradores de potasio. Es como si ahorraran potasio, lo mantienen en la sangre. Entonces, ¿cuál es la acción que tienen los distintos diuréticos, doctores? ¿No? Por ejemplo, los osmóticos son los que más favorecen la eliminación del agua junto a los diuréticos de asa, ¿no? Cambios en el pH lo pueden generar, por ejemplo, los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Recuerden, doctores, que los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que el pH está determinado por el bicarbonato y la presión arterial de CO2. Si yo inhibo la anhidrasa carbónica, tengo menor absorción de bicarbonato, entonces voy a tener una baja de bicarbonato, una baja del pH, y eso se llama acidosis, porque el pH ha bajado, metabólica, porque la causa fue disminución del bicarbonato. Entonces, los inhibidores de la anhidrasa carbónica pueden producir acidosis metabólica. Muy bien. También tienen efectos en el sodio, ¿no? Recuerden, doctores, que sobre todo los diuréticos tiacídicos y ahorradores de potasio pueden producir hiponatremia, ¿sí? Y los diuréticos ahorradores de potasio, recuerden que ayudan a aumentar las concentraciones séricas de potasio, a diferencia de los otros diuréticos que más bien tienden a la baja, a la hipopotasemia.
Y los efectos que tienen en el calcio, ¿no? Recuerden que sobre todo los diuréticos tiacídicos aumentan las concentraciones de calcio y los diuréticos de asa más bien disminuyen las concentraciones de calcio. ¿Sí? Aquí tenemos los principales, ¿no? Los diuréticos osmóticos como el mannitol, recuerden que son importantes cuando tenemos una presión intracraneal elevada, ¿sí? O sea, son importantes para el manejo de pacientes de neurocirugía que tienen un desequilibrio en la presión intracraneal. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la acetazolamida, por ejemplo, se utilizan en glaucoma agudo o mal de montaña. Glaucoma porque el glaucoma, que es la lesión del nervio óptico, su causa principal es el aumento de la presión intraocular. Y la presión intraocular depende también del líquido que está dentro del globo ocular. Recuerden, doctores, que el globo ocular tiene dos tipos de líquido, ¿no? El humor acuoso y el humor vítreo. Entonces, si tengo mucho bicarbonato, eso favorece la producción de humor acuoso. Si yo bloqueo la reabsorción de bicarbonato con la acetazolamida, entonces bloqueo la producción de humor acuoso y bajo la presión intraocular. Por eso es muy útil en el glaucoma. Y en el mal de montaña agudo, ¿no? O mal de altura, también llamado soroche de manera coloquial. Bueno, los diuréticos tiacídicos, como la hidroclorotiazida, por ejemplo, son buenos en el manejo de la hipertensión, ¿sí? El problema es que pueden producir gota, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque aumentan las concentraciones de ácido úrico. Entonces hay que tener mucho cuidado porque los diuréticos tiacídicos pueden producir hiperuricemia. Los diuréticos de asa, como la furosemida, por ejemplo, son muy útiles y muy potentes en realidad, porque pueden ayudar sobre todo en situaciones agudas, sobre todo cardíacas, por ejemplo en el edema agudo. La furosemida está indicada sobre todo cuando uno quiere realizar esta diuresis forzada. ¿No? Y los diuréticos ahorradores de potasio sabemos que como antagonizan los receptores de aldosterona, también tienen cierta interacción con los receptores de andrógenos. Entonces pueden disminuir, ¿no?, la acción de la testosterona. Pueden tener como efecto adverso características feminizantes, ¿no? Características feminizantes. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Como la ginecomastia. Y finalmente, doctores, en el sistema renina-angiotensina-aldosterona hay que recordar que la renina, que se produce por las células yuxtaglomerulares, va a favorecer la conversión de angiotensinógeno que se produce en el hígado en angiotensina 1 que se produce en el pulmón, y luego esta angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 en los riñones gracias a la enzima convertidora de angiotensina. Esta angiotensina 2 va a estimular la producción de aldosterona en la glándula suprarrenal, ¿no? Recuerden, en la corteza suprarrenal, en la zona glomerular, ¿no? Y ahí es donde la aldosterona, que es un mineralocorticoide, favorece la reabsorción de sodio y agua, ¿no?, en el túbulo colector, y también favorece la excreción de potasio, ¿no? Entonces, como reabsorbo agua, y sodio, ¿no?, entonces aumento el volumen arterial efectivo y por eso aumenta la presión arterial y todo se vuelve a regular. Porque recuerden que el estímulo que desencadenó el aumento de renina fue que el complejo yuxtaglomerular detectó poco volumen arterial. Muy bien. ¿Qué más hace la enzima convertidora de angiotensina? También transforma las bradicininas en metabolitos inactivos. ¿Por qué es importante eso? Porque la bradicinina puede generar tos o angioedema, ¿sí? Quiere decir, si yo bloqueo la enzima convertidora de angiotensina, voy a tener mucha bradicinina y por eso los pacientes que tienen como efecto adverso pueden tener tos o angioedema como yo. ¿Cuáles son los principales grupos farmacológicos? Tengo bloqueadores directos de la renina, como el alisquirén, ¿no? Bloqueadores o antagonistas de la renina. Tengo bloqueadores o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí?, también llamados los IECAS. Tengo los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, o sea, los ARAS, ¿no? Los ARAS. Pero la diferencia es que como los ARAS no bloquean a la enzima convertidora de angiotensina, no van a tener ese problema de la tos ni la angioedema. Eso es muy bueno y por eso son mejor tolerados que los IECAS. Y en este caso,
faltarían los antagonistas de los receptores de aldosterona, que precisamente son los diuréticos ahorradores de potasio, como la espironolactona, ¿no? Sobre todo utilizados cuando hay alguna actividad mayor de la aldosterona, por ejemplo, en cirrosis hepática, que suelen tener hiperaldosteronismo secundario, o sea, aumento de la acción de la aldosterona. Son muy buenos los diuréticos ahorradores de potasio. Entonces los IECAS han mostrado disminuir mortalidad en falla cardíaca, enfermedad microvascular de la diabetes, hipertrofia ventrículo izquierdo. ¿Cuál es el problema? El efecto adverso que muchas veces influye en la tolerancia y adherencia al tratamiento son la tos y el angio. Muy bien. No, los IECAS se pueden acordar son los que terminan en PRIL, ¿no? Captopril, lisinopril, enalapril, etc. Los ARAS son los que terminan en sartán, ¿no? Losartán, valsartán, irbesartán, etc. También han mostrado los mismos beneficios que los IECAS, pero tienen menos efectos adversos, menos tos y menos angioedema. Los antagonistas de la aldosterona, sobre todo, han mostrado mejoría o disminución de la mortalidad en falla cardíaca cuando hablamos de la espironolactona. ¿Sí? Pueden tener características feminizantes porque bloquean a los receptores de andrógenos, ¿no? Y es raro que hagan hipercalemia, pese a que ahorran en potasio y aumentan las concentraciones séricas de potasio. Es raro que lleguen a niveles de hipercalemia, ¿sí? Y no se suelen utilizar como primera línea de antihipertensiva. Sí, usualmente son para otras indicaciones, sobre todo cuando queremos elevar los niveles de potasio C. Y hay un estado de edema generalizado. Por eso es que son ideales en cirrosis hepática con ácidos, ¿no? Y los inhibidores de la renina, tenemos aquí, por ejemplo, el alisquiren. ¿No? Recuerden, doctores, que el alisquiren no tiene mucho tiempo, entonces hay estudios pilotos, sí, que han evidenciado una disminución de la mortalidad en falla cardíaca, pero todavía hay necesidad de estudios más grandes. Tiene efectos adversos secundarios, ¿no? Como la diarrea, la cefalea. Y recordar las generalidades del tratamiento, doctores. Aquí no hay que combinar jamás IECAS con ARAS. ¿Por qué? Porque potencian sus efectos adversos. Usualmente los IECAS y ARAS se combinan con otro diurético. Suelen ser diuréticos tiazídicos como la hidroclorotiazida, y usualmente también se combinan con bloqueadores de canales de calcio para el manejo de la hipertensión, como el amlodipino, por ejemplo. Y en general, los ARAS, ¿no? Como todos los que terminan en sartán, ¿no? Sartán, son mejor tolerados. ¿Por qué? Porque tienen menos tos y menos angioedema. Muy bien, doctores, esos son los puntos clave a recordar en esta microteoría. Muchas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre, es más que nada un repaso, es el resumen integral de lo que vendría a ser nuestra clase de fisiología del sistema excretor y del medio interno, ¿ok? Bien, cosas bien puntuales hay que recordar. Es más que nada un recuerdo, un repaso, ¿ya? Los conceptos más importantes. Primero, algunos principios sobre el medio interno. Vamos a ver que el sodio, así como el cloro, son los electrolitos con mayor concentración en el extracelular. El sodio es el catión con más concentración y el cloro el anión con más concentración. En cambio, en el medio intracelular tenemos al potasio como el catión con mayor concentración. En cambio, los fosfatos es el anión con mayor concentración. Bastante interesante porque gracias a esto tú vas a poder entender cómo es que se difunden, ¿no? El sodio se le hace mucho más sencillo entrar a la célula por esta gradiente electroquímica, pero se le hace más difícil salir, y es por eso que para la salida del sodio tú necesitas una bomba de sodio-potasio. Perfecto. Ahora vamos a hablar sobre la ósmosis. Recuerda que acá hay un concepto más que nada. El primero es la gradiente electroquímica y el segundo es la gradiente osmótica. La gradiente osmótica se cumple cuando tú tienes una membrana, una barrera en la cual no puede difundirse el solvente,
perdón, no se puede difundir el soluto, pero sí el solvente. Entonces el solvente va a tender a ir de un lado a otro dependiendo de las concentraciones, ¿no? Va a buscar que las concentraciones en ambas partes sean la misma. Entonces, si yo tengo un medio, y esto se aplica a nivel celular, si es que yo tengo un medio el cual es hipotónico, ¿no? Si yo tengo un medio hipotónico, quiere decir que afuera hay menos concentración de sodio que dentro de la célula, entonces el agua va a buscar entrar a la célula. Como no se puede mover el soluto, entonces el agua va a buscar entrar a la célula. Esto va a hacer que la célula se hinche, se hinche. Y eso se llama edema, edematización, ¿no? Edema celular. En cambio, si yo tuviese un medio hipertónico, ¿ya? Un medio hipertónico en el cual en el medio hay más solutos que dentro de la misma célula, entonces lo que va a buscar hacer el agua dentro de la célula es salir, ¿ya? Mientras en el hipotónico el agua va a buscar entrar a la célula para equiparar las concentraciones, en el hipertónico va a buscar salir. Por lo tanto, la célula queda en un estado de deshidratación o mejor llamado como crenación, ¿ya? Crenación. Muy bien. Ahora, algunas formas en las cuales se difunde dentro de la membrana. Recuerda que la membrana es una bicapa, es una capa bifosfolipídica y que el colesterol le da justamente la característica de que pueda ser fácilmente movible y soluble. Además, vemos que hay ciertos gases, hay ciertas moléculas que tienen difusión pasiva, es decir, pasan con total tranquilidad, con total facilidad por la membrana. En cambio, hay otras sustancias de las cuales necesitan de algún canal para poder pasar fácilmente. Esto se denomina difusión facilitada porque se le facilita el paso con algún canal. Y luego tienes aquellas sustancias que necesitan un transporte activo. Por ejemplo, como te mencionaba, el sodio puede entrar tranquilamente a la célula por medio de difusión facilitada, pero se le hace difícil salir, ¿no? Porque estaría en contra de su gradiente electroquímica y para eso tienen que usar bombas de sodio-potasio. El transporte activo debe hacer uso de ATP para funcionar. Estas son las típicas bombas. Muy bien. Ahora, los compartimentos, ¿no? Los líquidos corporales. Hay que recordar que aproximadamente el 60% de nuestro peso es agua, ¿ya? Y que la mayor cantidad de esta, ¿dónde se ubica? En las células. Es el líquido intracelular. Muy bien. En un 60% de nuestro peso es agua. Líneas generales para varones. Pero en mujeres puede ser un 55%, ¿ya? Ahora, de este 60%, como te mencionaba, un tercio, bueno, primero eso, pero 2/3 están dentro de las células, es líquido intracelular. En cambio, un tercio, es decir, el 20% de todo, ¿no? de tu peso, es líquido que está fuera de las células, ¿no? El líquido extracelular. Y ahora, ese líquido que está fuera de las células, sabemos que hay distintos compartimentos. Por ejemplo, eh, la mayor cantidad de esta se va a ubicar en el espacio intersticial. ¿Qué es el espacio intersticial? Es el espacio que hay entre célula y célula, ¿no? Es como colocar ladrillos y el cementito que está en medio, o sea, ese espacio también contiene líquidos, esa matriz. Entonces, esa constituye el 70% de todo este líquido. Algunos proponen como 80, ¿no? Bueno, y el plasma, es decir, lo que está en el intravascular, es el 20%. El 20% de líquido extracelular. Mientras que un 10%, una pequeña parte, está en el líquido transcelular. El líquido transcelular es aquel, por ejemplo, ¿no? El líquido pleural, el líquido pericárdico, el líquido ascítico, ¿no? Es el líquido que se encuentra en estas cavidades, en este tercer espacio, para evitar justamente un roce muy grotesco, ¿no? De ambas estructuras, por ejemplo, pulmón, pleura, corazón, pericardio, etc. Ahí también hay líquido. Entonces, es un líquido mínimo, pero constituye el 10%, ¿no? Del total de líquido extracelular, algo muy despreciable. ¿Cómo se da el balance hidroelectrolítico? Recuerda que en nuestro cuerpo está expuesto a ingesta de líquidos y también como la pérdida de líquidos. Entonces, por un lado, ¿cuál es la mayor fuente de cómo nosotros adquirimos líquidos? Por la ingesta, pues la ingesta de alimentos, bebidas, lo que tomamos en el día a día, ¿no? Nuestro café, nuestro té, nuestras leches, etc. Y el metabolismo también juega un papel importante, ya que dentro de nuestras reacciones metabólicas,
dentro de nuestro día a día, también producimos agua, el agua metabólica, esa agua producida por nuestras reacciones, por nuestros procesos metabólicos internos, 0.2 litros aproximadamente para un paciente de 70 kilos, ¿no? Por el otro lado, ¿cómo perdemos nosotros agua? Existe un concepto denominado pérdidas insensibles. Como les comentaba, las pérdidas insensibles pueden ser cutáneas o pueden ser pérdidas pulmonares, ¿ya? Por medio del cutáneo es un mecanismo totalmente aparte de lo que es el sudor, la sudoración. No, más bien es un mecanismo de evaporación, ¿no? En el cual, eh, gracias al estrato córneo, no se pierde, hay una pérdida controlada por medio cutáneo. Y esto es interesante porque los pacientes, como te mencionaba, grandes quemados, los pacientes grandes quemados pierden justamente la integridad de la piel, se lesiona este estrato córneo y es por eso que las pérdidas insensibles cutáneas son aún mayores, pueden llegar inclusive a 3 a 4 litros. Y es por esto que los pacientes grandes quemados pueden cursar con shock hipovolémico por la pérdida de volemia, por las grandes cantidades por la gran cantidad de agua que está perdiendo, ¿no? Ten esto bastante en cuenta como un dato clínico. De ahí está el sudor, 0.1 litros aproximadamente. Y la orina y las heces, ¿no? Recuerda que cómo nuestro cuerpo puede regular el balance hidroelectrolítico por medio de la orina, ¿no? Por medio de la orina. Va a buscar, si nos falta agua, entonces va a reabsorber agua de la orina, ¿no? Ahí vamos a ver aldosterona, la hormona antidiurética, etcétera. Va a reabsorber agua y va a salir una orina más concentrada, se va a perder menos líquido por la orina. Pero si tenemos un balance muy positivo, tenemos que botar ese agua excedente, porque si no nos hinchamos y ya pues ahí botamos una orina menos concentrada, ¿no? Perdón, claro, menos concentrada. Y pues luego tenemos alguna patología, por ejemplo la diarrea en pacientes que son niños, pues ellos van a perder más líquido por las heces y hay que tener bastante cuidado con su deshidratación, puede llegar inclusive a ser mortal. Perfecto. Función renal, cosas importantes a recordar. Las distintas funciones, ya hemos hablado que el riñón es un órgano bastante noble y pues por una parte regula lo que es la composición, los volúmenes de estos líquidos corporales, de los electrolitos, etc. Función endocrina, hemos visto distintas hormonas como la renina que juegan en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? La eritropoyetina, recuerda que la renina producida justamente por las células yuxtaglomerulares y la eritropoyetina producida por qué células? Por las células túbulo-intersticiales, ¿no? ¿Qué más? La 1.5 dihidroxivitamina D3, recuerda que en el riñón se activa la vitamina D2, pasa a no ser D3, ¿ya? Y la excreción de distintos metabolitos como la urea, el ácido úrico y la creatinina. Se encarga de la regulación, también juega un papel bastante importante en la regulación de la presión arterial gracias a estas hormonas y también en la regulación ácido-base, como ya hemos hablado en las anteriores clases. Muy bien, otras funciones, termopoiesis y la gluconeogénesis. Recuerda que aproximadamente un quinto del gasto cardíaco es lo que le va a llegar a nuestros riñoncitos, ¿no? Y pues las distintas funciones, filtración, por ejemplo, ¿cuáles son las funciones que dependen del glomérulo? Solo hay una, la filtración. La filtración es la que es dependiente del glomérulo. Por lo tanto, las patologías, las enfermedades que afecten al glomérulo se van a reflejar con fallas en la filtración. Van a pasar proteínas, va a pasar glucosa, sobre todo la albúmina, la proteína más importante es la albúmina. Paciente con albuminuria, sé que está fallando la filtración, entonces el problema está en el glomérulo, no como las patologías tubulares. Con la patología tubular no va a fallar tanto, o sea, no se suele ver, es raro la proteinuria, pero sí voy a ver otras cosas, ¿no? Voy a ver, por ejemplo, un desbalance hidroelectrolítico, problemas ácido-base, etcétera, porque los problemas van a estar en la secreción, en la reabsorción, ¿ya? Filtración, recuerda que hay dos componentes, ¿no? En el glomérulo, los capilares y la cápsula de Bowman. Entre ambos existe un juego de presiones que debe resultar positivo, o sea, un juego de presiones que debe resultar que haya suficiente presión para que pueda pasar el líquido dentro de los capilares hacia la cápsula de Bowman, ¿ya? Y pues hay algunos conceptos, ¿no? Recuerda que la quinta parte, es decir, el 20% es la cantidad de sangre que le llega al riñón. Ese es el flujo sanguíneo renal, el 20% del gasto cardíaco. Es decir, si nuestro corazón bombease 5 litros por minuto, a nuestro riñón, ¿cuánto le va a llegar? 1 litro por minuto. Perfecto. Y pues
de este flujo sanguíneo hay que separar los elementos formes, los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos, etc. Y de estos nos va a quedar aproximadamente el 60%. Ese es el 60% del flujo sanguíneo renal corresponde a plasma puro. ¿Y qué cantidad de plasma, o sea, de líquido, quitándole todos esos elementos formes a la sangre, llega al riñón? Sería 600 mililitros por minuto. ¿Cuál es la sustancia que nos permite medir eso? O bueno, extrapolar un valor, el paraminopurato. Eso ha sido pregunta. Muy bien. Entonces, de este flujo plasmático renal, básicamente, ¿cuánto se llega a filtrar? ¿Cuánto llega a pasar a la orina? Y esa es la quinta parte, otra vez, es decir, 120 mililitros por minuto. 120 es la tasa de filtrado glomerular normal, de 100 a 120. Y a partir de ahí que vaya decayendo, quiere decir que el riñón va filtrando menos, quiere decir que va decayendo en su función. Y eso se va viendo en enfermedad renal crónica. Perfecto. ¿Qué variables influyen en la tasa de filtración glomerular? Como te comentaba, este es un juego de presiones y es una pregunta muy clásica, porque ¿qué presiones existen? Existe por un lado la presión hidrostática y por otro lado la presión oncótica. Es un juego de presiones. La presión hidrostática por la presión que hace el agua y la presión oncótica por la presión que ejercen las proteínas para retener el líquido dentro de esa cavidad, dentro de este capilar o dentro de la cápsula de Bowman, ¿ya? Ahora, también influye la permeabilidad de la membrana glomerular, la superficie disponible para la filtración y la carga eléctrica negativa de los solutos filtrados, ¿no? Porque justamente como te comentaba, en esta barrera, gracias al heparansulfato, que tiene carga negativa, impide el paso de las moléculas de albúmina, por ejemplo, ¿no? Estas cargas negativas. Muy bien. Ahora, nosotros hay mecanismos de regulación, ¿ya? El primer mecanismo, que es más que nada intrínseco, es el mecanismo miógeno. El mecanismo miógeno responde cuando hay presión alta, cuando hay una presión de perfusión alta. Lo que busca este mecanismo miógeno es básicamente relajar y disminuir, regular de esta manera la tasa de filtración glomerular. Entonces, el miógeno se encarga más que nada de poder regular disminuyendo la tasa de filtración glomerular. Por el otro lado están los mecanismos extrínsecos que aparecen cuando, todo lo contrario, hay una caída de la tasa de filtración glomerular, es decir, hay menos perfusión. Y es aquí donde hay una regulación nerviosa y hay una regulación hormonal. Regulación nerviosa por medio de los receptores beta 1, recuerda que también favorecen a que haya un estímulo, ¿no?, de la renina, de liberación de renina. La renina se libera, se produce angiotensina ECA, angiotensina 2, la angiotensina 2 produce vasoconstricción del eferente, ¿no? Entonces, por medio de esa regulación nerviosa por los receptores beta 1, ¿no?, también se puede regular la tasa de filtración glomerular. ¿Qué receptores? Beta 1, ya. Y por un lado, ¿no?, formas ese efecto embudo. Quieres hacer como un embudo, ¿no?, con la arteriola aferente dilatada y la arteriola eferente en vasoconstricción. ¿Para qué? Para que ahí se quede más tiempo la sangre, puedan mejorar la cantidad de plasma que se encuentra y así mejorar el flujo plasmático renal. Y de esa manera sube la tasa de filtrado glomerular, ¿no? ¿Y qué hormonas permiten de que se pueda dilatar la arteriola aferente? Las prostaglandinas y el óxido nítrico. O sea, en realidad, tanto la angiotensina como las prostaglandinas hacen efecto en ambas. Hace efecto tanto en la aferente así como en la eferente. Pero la que la que destaca más, la que tiene más receptores y tiene más potencia en la aferente es las prostaglandinas, ¿ya? En cambio, en la eferente es la angiotensina 2. La angiotensina 2 va a hacer vasoconstricción a este nivel, generando este efecto embudo. Bastante importante porque cuando cae la presión, ¿no?, cuando cae el flujo plasmático renal, es decir, la volemia que llega, ¿no?, etcétera, y el paciente entra en una injuria renal aguda, el riñón usa este mecanismo para salvaguardarse, para sobrevivir. Entonces puede existir una interacción con algunos fármacos que bloqueen la vía de producción de prostaglandinas o que inhiban la acción de la angiotensina 2, por ejemplo los AINES, por ejemplo los IECAS. Estos fármacos podrían generar cierta interacción que no sea beneficiosa para estos pacientes, ¿no? Ahora, tú puedes calcular, o sea, al final la función de la filtración se va a medir por la tasa de filtración glomerular, la TFG, ¿ya? Este es el marcador de que también está chambeando tu riñón. Perfecto.
Y pues nosotros podemos calcular esto indirectamente gracias a la creatinina, gracias a viendo qué tanta creatinina se depura, la depuración de creatinina. Y nosotros podemos hallar esta depuración de creatinina como un examen laboratorial, recolectando creatinina 24 horas, o si no, podemos extrapolarlo con los valores séricos, ¿no? Y aquí pues básicamente usamos la más práctica, la fórmula de Crookshaw-Gault, es la fórmula clásica, la que suelen preguntar más, en la cual básicamente consiste en esto, 140 menos la edad por el peso entre la creatinina por 72. Fórmula típica, fórmula clásica, que se suele ver bastante, ¿ya? Y dentro de los ejercicios, como te comentaba, van a poner unidades que se puedan fácilmente dividir o incluso eliminar con el 72 de abajo, ¿ya? Acuérdate, sí, mira, 140 y el de abajo es la mitad más 2, ¿no? O sea, es bastante sencillo de recordar, ¿ya? 140 menos la mitad, 70, ¿no? Más 2, 72. Ya luego de tanta práctica a veces se te queda ya. Y otras ecuaciones que también las vas a poder ver, la MDRD y la CKD-EPI. Cuando usar una, cuando usar otra, recomiendan que, bueno, si eres un paciente sano, ¿no? La más precisa va a ser la CKD-EPI, ¿ya? La CKD-EPI, la más precisa en pacientes que tienen una tasa de filtración normal, sabes que está sano, ¿no? Es más precisa. En cambio, la MDRD ya cuando sospechas que existe algún factor de riesgo porque es más precisa cuando, o sea, mientras más baja está la tasa de filtración glomerular. En pacientes con tasa de filtración glomerular TFG disminuida, la MDRD es más precisa, ¿ya? Así que tener en cuenta estas ecuaciones que también las vamos a encontrar si nosotros googleamos en algún celular y buscamos, ¿no? Cálculo de la depuración de creatinina de este paciente. Ya, perfecto. Segmentos tubulares, ¿ya? Segmentos tubulares, vamos a ver cómo está el tiempo. Ya. Segmentos tubulares, recordemos que tenemos el proximal, tenemos el asa de Henle, ¿no? El asa descendente, el asa ascendente, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector para finalizar. Empezando por el tubo contorneado proximal, y como lo repetí hasta el cansancio, este es el principal sitio de reabsorción. O sea, si yo tengo que darle, o sea, a esta función de absorción un lugar, sería túbulo contorneado proximal, porque aquí se lleva casi todo, ¿no? El 60% de los electrolitos, el 90% del bicarbonato, pero sobre todo el 100% de la glucosa y de las proteínas. 100% de las glucosas y de las proteínas, ¿ya? Recuerda que entre célula y célula va a presentar unas zonas de oclusiones laxas por las cuales va a poder difundir el agua y absorberse, ¿ya? Muy bien, la glucosa acá es importante por el contexto de los pacientes diabéticos, ¿no? Recuerda que existe un umbral y el umbral son 180 miligramos por decilitro. Quiere decir que cuando este paciente llega a ese nivel de glucosa en sangre, a ese nivel de glicemia, entonces los transportadores se van a empezar a cansar, ¿no? Recuerda que existen los SGLT2, ¿ya? Los SGLT2 en la porción inicial del túbulo proximal y los SGLT1 en la porción ya final, pues, ¿no? En la porción S3 de esos túbulos proximales. Ahora, el 90% de la reabsorción de glucosa es por los SGLT2 al inicio del túbulo contorneado proximal, segmento S1. En cambio, el 10% ya lo restante ya se lo chapan estos transportadores, ¿no? Estos cotransportadores. Entonces, cuando la glicemia es tan abundante, ¿no? Mayor de 180, ya pues se empiezan a cansar y se les empieza a escapar glucosa por la orina. Empiezan a no reabsorber algunas glucosas, terminando en detectar, o sea, en tu orina va a salir glucosa. Entonces tú pones una tira reactiva positiva para glucosa, ¿no? Entonces, si yo encuentro eso en una tira reactiva, en este análisis cualitativo, pues yo digo, uy, este paciente seguramente tiene un nivel de glucosa más de 180. Debe estar por los 190, 200, hay que tener cuidado. Pero si esto sigue subiendo y si los niveles son mayores de 350, entonces ya pues es los estás bombardeando, se van a cansar totalmente tus receptores hasta el punto de saturarse. Se saturan todos los transportadores y al saturarse es como decir que se cansan, ya me cansé y dejan de reabsorber. Entonces toda la glucosa que va a pasar aquí por la orina va a terminar yéndose, ¿ya? No se va a reabsorber, se va a ir, van a dejar de absorber. Perfecto. Muy bien, eso es lo que pasa con el tema de la glucosa. ¿Qué más?
El asa de Henle, ya pasamos a la otra parte. Recuerda que hay un asa descendente y un asa ascendente. Diferencias, que la descendente es permeable al agua. Por lo tanto, el agua va a salir y si sale el agua se concentra la orina. Entonces, este es un segmento que se caracteriza por concentrar la orina, por su hipertonicidad. En cambio, el asa ascendente es impermeable al agua. Quiere decir que el agua pues no sale y lo que van a salir son los solutos, la sal. Y pues si sale el soluto, quiere decir que disminuye su concentración. Así que ese es un segmento de dilución, segmento diluyente, como te mencionaba, ¿no? Si quieres hacer una pequeña comparación, a ver, pantalla en blanco, ¿no? Este es tu glomérulo, ¿no? Este es tu asa, bueno, tu túbulo contorneado proximal, tu asa descendente, tu asa ascendente, y ese es justamente tu túbulo colector, ¿no? Entonces, este segmento, como te mencionaba, es de concentrar. Este segmento es de diluir. Y este segmento de acá es variable. Acá al final, esto es variable. Acá es donde va a actuar justamente la antidiurética, la angiotensina 2, ¿ya? Todas estas. La aldosterona. Y por sus distintos efectos, mientras más efectos no van a buscar, la orina saldrá más concentrada, porque van a buscar quitar el sodio, quitar el agua de la orina, que se reabsorban. Entonces la orina va a salir más concentrada. Si tengo bulimia, chévere. En todo lo contrario, tengo un exceso de balance hídrico, entonces mi orina va a salir más diluida. La determinante va a ser acá, en el túbulo colector. Acá siempre se va a concentrar, acá siempre se va a diluir, pero en el colector es donde se va a regular. Es esa parte variable. ¿Muy bien? Perfecto. También en el asa ascendente se lleva a cabo la reabsorción de magnesio, ¿ya? La reabsorción de magnesio. Esta es justamente la parte del asa ascendente. Como te dije en la anterior clase, si vas a recordar un canal, tiene que ser el canal de sodio, potasio, 2-cloro, sitio de acción de la furosemida, diuréticos de asa, ¿ya? Para tu clase de farmacología. Si se bloquea esto, pues, como te mencionaba, más sodio se queda acá. Y si no pasa el sodio, entonces no pasa el agua. Y es por eso que esto es un diurético, ¿ya? Perfecto. Túbulo contorneado distal, por esta parte, ¿no? Si tienes que recordarte de un transportador, por favor, recuérdate del sodio cloro, porque aquí hace acción las tiacidas. Y pues, una vez más, si se bloquea este transportador, entonces no pasa lo que es el sodio, entonces se queda fuera y no entra tampoco el agua junto con el sodio, ¿no? Entonces, es por eso que eso es un diurético. Tiacidas, ¿ya? Furosemías y tiacidas. Y por otro lado está el túbulo colector, ¿no? Acá sí hay que recordar algunos transportadores más, por ejemplo, el ENaC que se va a expresar más gracias a la aldosterona, que va a permitir la reabsorción de sodio. También que vas a encontrar lo que son la bomba sodio-potasio, un transportador de difusión, la difusión facilitada del potasio, ¿no? Y la bomba un transportador de difusión facilitada de hidrogeniones, ¿no? Las células intercaladas. Todo esto, ¿no? Favorecido por la aldosterona. Entonces, resultado neto en el túbulo colector, perdón. ¿Qué va a hacer la aldosterona? La aldosterona se encarga de dos cosas, ¿no? Va a reabsorber, ¿qué cosa? Sodio. Y va a excretar, ¿qué cosa? Potasio e hidrogeniones. Esto es puntual, lo que tienes que recordar. ¿Qué es lo que hace la aldosterona? Reabsorbe sodio, excreta potasio y hidrogeniones. Puntual, porque eso te va a servir para muchas patologías y para muchos conceptos de farmacología más adelante, ¿ya? Por ejemplo, cuando tengas que ver algunas alteraciones electrolíticas en el síndrome de Cushing o en el Addison, o tal vez hiperaldosteronismo, síndrome de Cohn, etc. Efecto de, por ejemplo, la espironolactona, que es un ahorrador de potasio. ¿Por qué todos los demás diuréticos generan hipocalemia? ¿Y por qué la aldosterona, todo lo contrario, ahorra el potasio? Transguarda el potasio. Porque, como te comentaba, sencillo, la furosemida bloquea este canal, ¿no? Entonces, el sodio se queda en el lumen.
ya hay más cantidad de sodio. Acá las tiacidas bloquean este transportador, por lo tanto van a quedar mayor cantidad de tiacidas en el lumen. Entonces, todo eso al final, ¿a quién le va a caer? ¿Quién va a pagar pato? Nuestro túbulo colector. En el momento de llegar acá grandes cantidades de sodio, ¿qué va a decir? Los ENAC van a tener que chambear más. Y si chambean más, pasa más sodio. Si pasa más sodio, la bomba de sodio y potasio tiene que actuar más. Entonces, para botar todo ese sodio dentro de la célula. Y si bota más sodio, ¿quién va a entrar más? Más potasio. Entonces, al final, en la sangre, ¿con qué se queda? Con mucho menos potasio. Y es por eso que la furosemida como la tiacida generan hipopotasemia. Todo lo contrario a los diuréticos que actúan como antagonistas de la aldosterona. Por ejemplo, la espironolactona. Si nosotros inhibimos esta bomba, más potasio se queda en el medio. Por lo tanto, hiperpotasemia, ¿no? Lo contrario. Se entiende gracias a esta dinámica, ¿ves? Perfecto. Endocrinología renal. Acá algo último que me olvidaba un poco comentar y que no está en el slide es el papel de la urea. Recuerda que la urea también sirve para poder concentrar la orina, ya que la urea se reabsorbe justo en la última parte del túbulo colector, ¿no? A ver, vamos a dibujar acá. Ya. Supongamos que este es el asa ascendente. Muy bien. El asa ascendente. Este es el túbulo contorneado distal. Y esto vendría a ser el tubo colector, ¿no? Recuerda que en este tubo colector, la primera parte, ya, esta porción cortical, digamos así, o primera porción, va a ser solamente permeable al agua, ¿ya? Pero no es permeable a la urea. En cambio, esta parte que es medular, sí es permeable al agua, ¿ya? Y también va a ser permeable a la urea. Por lo tanto, la urea jala agua también, así como el sodio, se comporta como el sodio. Esta urea va a salir y va a permitir que la orina se concentre. ¿Y a dónde va esta urea? Esta urea va a ser reabsorbida a nivel del túbulo al asa de Henle descendente. Se va a reabsorber a este nivel. Y así se va a reciclar. Así es como funciona la urea aquí para mantener, ese es el papel de la urea como regulador de la concentración de orina, de la osmolaridad. Perfecto. Recuerda que la osmolaridad aquí en la orina, ¿de quiénes van a depender? De la concentración de sodio, de cloro y de urea. De glucosa, ¿por qué no? Porque una vez más, el 100% de glucosa, en teoría, ya se ha reabsorbido en el túbulo contorneado proximal. Juegan otros valores. Perfecto. Endocrinología renal. ¿Ya? Puntuales, la hormona tiurética. Ya vamos a hablar de la aldosterona. Puntual. Ahora, de la hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética, a ver cómo es el tiempo, se va a encargar de la expresión de las acoporinas, ¿ya? Por ejemplo, a nivel de... Tiene dos receptores, ¿no? Como te comentaba. Tiene los receptores beta 1 y los beta 2. Los beta 1 producen vasoconstricción, ¿ya? Vasoconstricción. En cambio, los beta 2 se encargan de expresar las acoporinas. La acoporina 2 a nivel de entre el lumen y la célula tubular, y la acoporina 3 y la 4 a nivel entre el tubulis y la sangre. Dos estímulos, la hiperosmolaridad y la pérdida de volumen, porque también va a querer subir la presión arterial, esta hormona antidiurética. Solo juega en torno al agua, no juega en torno al sodio, como es con la aldosterona. Esta solo juega en torno al agua. ¿Ya? Y la hiperosmolaridad, porque lógico, si tengo un medio hiperosmolar, entonces lo que voy a buscar es aumentar mi solvente para poder volver a eso en un medio isosmolar. Eso es lo que te comentaba. Bueno, aquí se estaba. Y renina angiotensina 2. ¿Recuerdan dónde se produce la renina? En las células yuxtaglomerulares, ¿ya? Se produce a este nivel. Entonces, básicamente, ¿cuáles son los estímulos? Disminución de la presión de perfusión, o sea, presión arterial baja, menor concentración de sodio en la mácula densa y una activación simpática por medio de los nervios renales en sus receptores beta 1. Estos van a generar un aumento de los niveles de renina. ¿Y qué hacía la renina? Fácil, se encargaba de transformar el angiotensinógeno en AT1. Este AT1, luego, gracias a una enzima convertidora de angiotensina, se volvería en un AT2, en la angiotensina 2. Y esta también tiene otros efectos, como aumenta el tono simpático, por lo tanto, favorece la producción de más renina, la reabsorción de sodio y cloro, vasoconstricción de la arteriola eferente, formando ese efecto embudo, mejorando la tasa de filtración glomerular y mejorando la perfusión de riñón. Y
favorece la secreción de aldosterona y de la hormona antidiurética, ¿no? ¿Cuál va a ser el efecto final de todo esto? Mayor retención de sal y agua y aumenta la presión sanguínea. Entonces juegan todos de la manito, ¿no? Si te das cuenta. Juega la aldosterona, juega la antidiurética y juega la angiotensina 2, todos esos de la mano. Perfecto. Otras hormonas puntuales, los péptidos natriuréticos. Esta es la hormona buena, ¿no? Vamos a decirlo así a largo plazo, porque lo que busca es disminuir la presión, todo lo contrario. Sobre todo en pacientes hipertensos, en falla cardíaca, que manejan altos volúmenes, etc. Dos tipos de péptidos natriuréticos, ¿no? El atrial y el cerebral. El atrial, que se forma en las aurículas, y el cerebral no tiene nada que ver con el cerebro, se forma en los ventrículos. ¿Cuál es el estímulo? La distensión de estos miocitos frente a estos grandes volúmenes. Y tienen esos efectos de vasodilatador y aumentan la diuresis. La eritropoyetina, esta hormona producida en las células intersticiales peritubulares, como te comentaba, y lo que va a hacer es favorecer a la eritropoiesis. El estímulo para la eritropoiesis, en este caso, va a ser la hipoxia y se producen glóbulos rojos. Y si no hay EPO, entonces hay anemia. ¿Y qué tipo de anemia? La anemia normocítica. Hormona paratiroidea, ¿ya? Para acabar, esta hormona, ¿por qué se secreta? Cuando hay bajo calcio en nuestro cuerpo, cuando hay niveles bajos de calcio. Entonces, lo que va a buscar es reabsorber el calcio a este nivel renal, aparte de otras funciones. A nivel de riñón, lo que va a buscar es reabsorber tu calcio. Y además, botar el excedente fosfato, porque el fosfato y el calcio se llevan muy bien, a tal punto que si se encuentran, se unen, se depositan. Entonces, si yo tengo poco calcio, no me conviene tener bastante fosfato, porque si no se van a unir y se van a depositar y me va a quedar menos calcio libre, ¿no? Entonces, eso es lo que busca la paratiroidea, secretar fosfato y de reabsorber calcio, ya sea bien intestinal, activación de la vitamina D3, a este nivel es renal, ¿ok? Entonces, va a hacer acción a dos niveles, uno en el túbulo contorneado proximal y el otro en el túbulo contorneado distal. En el túbulo contorneado proximal lo que va a hacer es básicamente que la paratormona estimula este cotransportador, este simporter de fosfato sodio. Este simportador lo que busca es reabsorber fosfato y reabsorber sodio. Si lo inhibe, entonces el fosfato se va por la orina. Sencillo. El otro está en el túbulo contorneado distal. A este nivel el fosfato se excreta, ¿no? Y el calcio se reabsorbe. Entonces, lo que va a hacer la PTH, a esto sí me conviene, lo estimulo. Al estimularlo, se excreta más fosfato y se reabsorbe más y más y más calcio. Son los efectos que tiene. Además de estimular, favorecer la síntesis de la activación de la vitamina D3, ¿no? Perfecto. Luego, función vesical, como te comentaba, cosas bien puntuales. Este es un acto reflejo, que responde al llenado de la vejiga. Puede iniciarse cuando ya existe una distensión, cuando ya aproximadamente hay de 150 a 200 mililitros de orina. La capacidad máxima, ¿hasta cuándo puede distenderse la vejiga? De 500 a 600 mililitros o una presión de 100 centímetros de agua. Pues esto básicamente ya corresponde a un tipo de insuficiencia urinaria, pues, ¿no? Incontinencia urinaria, perdón. Dos procesos, se almacena y luego se vacía. Como te comentaba, tú para ir a orinar, bueno, al menos yo no puedo irme a orinar totalmente nervioso, si me siento observado, si me siento estresado. Tengo que relajarme, ¿no? Para yo poder miccionar. Si no, no puedo, si no, no sale, ¿no? Es como que estás ahí en el urinario, todos te ven y no te sale, estás ahí parado palteando, ¿no? Entonces, lógicamente, tú necesitas estar relajado para vaciar tu vejiga. ¿Cuál es el sistema nervioso autónomo, ¿no? Que sobresale, que destaca en la relajación, cuando uno está relajado, desestresado, el parasimpático. Entonces, yo necesito de estímulo parasimpático para poder vaciar mi vejiga. Debe predominar el parasimpático para el vaciamiento, no como en el almacenamiento, en el cual debe predominar lo que es el simpático. De esa manera te acuerdas, ¿ya? Entonces, aquí tienes tres núcleos, el simpático en el D10, el D2, el parasimpático también a este nivel. Bueno, en realidad acá está mal, arriba, ¿ya? Y el somático de nivel de S3 y S4, muy bien. Entonces, a nivel simpático, lo que va a hacer es acción en el detrusor, ¿ya? En el esfínter liso y también un poco en el esfínter estriado, ¿ya? A nivel de las fibras simpáticas, perdón,
por medio del nervio hipogástrico, va a hacer acción en el detrusor en sus receptores beta 3, generando la relajación de ese detrusor. Los receptores beta 3 permiten que este detrusor se relaje. En cambio, en sus receptores alfa 1 en el esfínter liso, en el esfínter interno, va a generar contracción. Entonces se relaja el detrusor y se cierra el cuellito, se cierra la salida. Y eso permite que la vejiga se pueda almacenar. Eso es lo que hace justamente esta vía simpática. Y es por eso que existen fármacos alfa block, alfa 1 block, ¿no? Como la tamsulosin, que lo que va a buscar es básicamente que se pueda relajar este músculo liso, ¿ya? En pacientes con hiperplasia benigna de próstata y así puedan permitir que miccionen más fácil, facilitarles la micción. Y por el otro lado tienes el parasimpático que por medio del nervio erector transmite esta información parasimpática a sus receptores M3 y M2. Y lo que va a buscar estos receptores muscarínicos es la contracción del detrusor para que se pueda vaciar la vejiga. Y abajo también por medio de este componente somático, a través del nervio pudendo, también se va a favorecer lo que es la relajación, pero del esfínter externo. La información somática es una información un poco más consciente, ¿no? Esa es la partecita que tú controlas para que puedas orinar. Trastornos ácido-base, bueno, como te comentaba, al inicio de todo esto, ¿no? Vamos a poner una pantalla. Habían 3 mecanismos, ¿no? 1, 2 y 3. El mecanismo tipo 1 es el sistema buffer, ¿no? El sistema buffer. El sistema buffer es el sistema inmediato. Es el inmediato, que de lo que se encarga es básicamente nuestros bicarbonatos, ¿no? Nuestros bicarbonatos. Estos bicarbonatos, básicamente, ¿en qué papel juegan? Interactúan con la anhidrasa carbónica. Recuerda bastante esta fórmula, que el CO2 se junta con el agua. Al juntarse con el agua, pasan por la anhidrasa carbónica, ¿ya? Y se va a transformar en 2 moléculas, una de bicarbonato y la otra de hidrogenio. Esta reacción puede ir de un lado, así como puede ir hacia el otro. Entonces, si yo necesito bicarbonato, me voy para un lado. Si yo necesito consumir un hidrogenio para regular mi estado ácido-base, me voy hacia el otro. Sencillo. Y este es un mecanismo inmediato. Un mecanismo que está así, generalmente, bicarbonato que viaja en nuestra sangre, ¿ya? Luego, el segundo es el sistema respiratorio, ¿no? El sistema respiratorio, recuerda que lo que va a pasar acá, este es un sistema mediato, ¿no? Es un sistema mediato. Lo que va a ocurrir acá es básicamente que cuando existe una mayor cantidad de hidrogeniones, ¿no? Que sean captados por los quimiorreceptores a nivel central, entonces lo que va a hacer es estimular a nivel vulvar el centro de la ventilación, induciendo que aumente justamente las respiraciones, aumente tu frecuencia respiratoria. Al aumentar tu frecuencia respiratoria, entonces a nivel respiratorio se va a perder más CO2, ¿no? Entonces va a disminuir tu concentración, tu presión parcial de CO2, ¿no? Y al eliminar CO2, pues esta ecuación se está yendo para este lado, ¿no? Estás consumiendo CO2, consumes más y más y más CO2, ¿ya? Junto con moléculas de agua, para que se puedan formar justamente, no, perdón, es al revés, ¿ya? Recuerda que ese CO2 que se va consumiendo viene de distintos medios, ¿ya? Y uno de esos es básicamente que se puede unir, ¿no? Un bicarbonato con un hidrogenio y por medio de esto se forma un CO2 y una molécula de agua. Entonces, si yo necesito, bueno, si yo estoy formando más CO2, más CO2, más CO2, más CO2, entonces estoy sacrificando, estoy consumiendo más hidrogeniones. Y de esta manera estoy disminuyendo mi carga de hidrogeniones, estoy regulando mi estado ácido-base. Y mi tercer sistema es el sistema renal. El sistema renal, más bien, es un sistema tardío, porque consiste en, básicamente, que se pueda reabsorber, que se pueda crear nuevos bicarbonatos de nuevo, ¿no? Recuerda que ahí, a nivel celular, vamos a tener lo que son... Recuerda que ahí, a nivel celular, vamos a tener justamente a nivel
que se secreta, ¿no? Que está filtrado, moléculas de hidrogeniones y moléculas de bicarbonato. Estas justamente van a pasar por la anhidrasa carbónica y se va a formar CO2 con agua. Este CO2 va a poder difundir fácilmente dentro de la membrana y pasa a la célula y se va a unir con otra molécula de agua que se encuentra dentro. Y con esa otra molécula de agua que se encuentra dentro se va a formar otra vez un bicarbonato de nuevo con un hidrogenión. Este hidrogenión va a salir, se va a secretar y este bicarbonato se va a reabsorber en la sangre, ¿no? Entonces, de esta manera, tu riñón produce y reabsorbe nuevos bicarbonatos. Perfecto. Y también excreta, ¿no? Excreta hidrogeniones. Dentro de los trastornos ácido-base, recuerda que lo normal es que estemos dentro de estos valores. 140 más menos 0.05, ¿ya? Entonces, tu pH puede oscilar entre 7.35 y 7.45. Si estás muy bajo, ácido. Si estás muy alto, alcalótico. Entonces, bajo, acidosis y arriba, alcalosis. Perfecto. Si estás en acidosis, hay dos opciones. O tienes poco bicarbonato o tienes más CO2 que se está reteniendo ahí, porque el CO2, como has visto, es componente ácido. Si el problema está en el bicarbonato, entonces es una acidosis metabólica. Y si el problema está en el CO2, es una acidosis respiratoria. En cambio, en la alcalosis tienes dos opciones. O tienes un bicarbonato alto, ¿no? Te estás pasando de alquilis, o si no, tienes poco CO2, ¿no? Y pues estás quedando sin ese componente ácido. Si es por la parte del bicarbonato, estás frente a una alcalosis metabólica. Y si estás frente a justamente un déficit de CO2, estás frente a una alcalosis respiratoria. ¿Ok? Ya. Estas son fórmulas de compensación, como te mencionaba. O sea, solamente era para mencionarte, ¿no? Era algo que vamos a entrar mucho acá. Pero está la fórmula de Winter, ¿no? Que básicamente ambas tienen que ir al mismo nivel, como te comentaba. O sea, si es que el bicarbonato cae, el CO2 también tiene que caer. Si es que el bicarbonato sube, el CO2 tiene que subir. En este caso, el bicarbonato ha caído, entonces te esperas que el CO2 sea más bajo. Entonces usa la fórmula Winter para ver cuánto CO2 realmente debería tener. Ya no este valor, sino un valor deseado para ese nivel de acidosis metabólica. Que básicamente multiplicas el bicarbonato que se tiene por 1.5, eso más 8 más menos 2. ¿Ya? Muy bien. Recuerda que la acidosis metabólica se asocia a alcalosis respiratoria, ¿ya? Es el trastorno ácido-base que más va de la mano con la acidosis metabólica, ¿ya? Porque básicamente, como te comentaba, si es que hay un acúmulo de bases que pasa en el centro respiratorio, se estimula, entonces tú hiperventilas y al hiperventilar pierdes CO2. Y si pierdes CO2, ¿dónde estás? Estás acá, alcalosis respiratoria. Entonces, los dos van de la mano, se combinan. Una vez tenida una acidosis metabólica, tú debes calcular lo que es el anión gap, ¿no? Para ver si el problema está en la acumulación de ácidos o si no en el déficit de bases. Recuerda que el anión gap no es nada más que la diferencia entre cationes versus aniones. El principal catión es el sodio y los otros aniones son el cloro y el bicarbonato, ¿no? Y ambos pues justamente... y por otro lado, ambos justamente haciendo la diferencia te van a quedar lo que son las proteínas, los ácidos libres, los que se encuentran ahí. Ese es el anión gap. Y por el otro lado vas a tener lo que es un anión gap normal, sin ninguna variación entre 8 y 12. Entonces aquí el problema es el déficit de bases, ¿ya? Algunas causas: intoxicación por glicoles, oxiprolina, el lactato, del lactato, metanol, intoxicación por aspirina, enfermedad renal crónica porque se acumulan los ácidos ureicos, ¿no? Y la cetocidosis. Y en el anión gap, la principal, la diarrea, porque se pierde bicarbonato por las heces, ¿ya? No como en los vómitos se pierde ácido clorhídrico, por lo tanto, ¿qué hacen? Alcalosis, acidosis tubular renal, insuficiencia adrenal, RC temprana, diuréticos y fístulas. Entonces, esto más que nada, como te comentaba, era un tema de fisiopatología, pero al menos la primera parte sí es bastante importante para lo que es fisiología, ¿ya? Para que los ejercicios que te suelen poner, ¿no? Usualmente llegan solamente hasta acá nomás llegan, ¿no? Pero igual un poquito como para que te puedas ir adentrando a tus clases de más adelante. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya podido gustar. Como te has podido dar cuenta, tiene distintas aplicaciones clínicas y pues esto ya va a adquirir mucha más relevancia cuando veas tus clases de fisiopatología o de semiología. Entonces, espero que te haya gustado. Eso ha sido todo por hoy. Nos estaremos viendo en otras oportunidades. Cuídate mucho.
Hola a todos, soy Jesús Orihuela. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la histología del sistema urinario. Bien, entonces comenzamos hablando de la nefrona. Bien, esta estructura que tiene ciertos componentes que es importante reconocer. Primero tenemos al corpúsculo renal. Bien, tenemos al corpúsculo renal y el sistema de túbulos. Ambos van a conformar la nefrona. Y vamos a estudiar uno por uno, ¿no? El corpúsculo renal, tenemos a la cápsula de Bowman, ¿ya? Que está compuesto, como lo he señalado aquí, por una capa parietal, que es esta de acá, y una capa visceral, que vendría a ser este componente de aquí. Dos capitas en la cápsula de Bowman envolviendo el siguiente componente del corpúsculo renal, que vendría a ser el glomérulo, ¿no? Todo este ovillo de capilares viene a ser el glomérulo. ¿Y cómo se forma? A través de una arteriola aferente, llega, se forma el ovillo que es el glomérulo y sale como arteriola eferente. ¿Ya? Ahí está. Mientras tanto, en el sistema de túbulos tenemos al túbulo contorneado proximal, ahí señalado con número 1, al túbulo recto proximal, al asa descendente de Henle, al asa ascendente de Henle, al túbulo recto distal, al túbulo contorneado distal y el 7 es el túbulo colector. Ya, es importante recordar que estas asas ascendente y descendente son llamadas asas delgadas, ¿ya? Mientras que el túbulo recto distal también se le conoce como la rama gruesa ascendente, ¿ya? Del asa de Henle. Y el túbulo colector tiene componentes corticales y componentes medulares, ¿ya? Ahí está. Entonces vamos a hablar de la histología netamente. Acá tenemos un gran corte de lo que vendría a ser un lóbulo renal, ¿no? Su pirámide de Malpighi con su corteza suprayacente. Ahí tenemos a la cápsula que va a envolver a todo este parénquima renal. Tenemos a la corteza y a la médula que forma parte de la parénquima, ¿no? Corteza y médula. Y tenemos una médula externa y una médula interna. Primero, la cápsula, hablando de la cápsula, ¿no? Es una capa externa formada de fibroblastos más sus fibras colágenas que le van a dar esa consistencia al riñón. ¿Bien? Ahí está, la cápsula renal. Y su capa interna está formada por miofibroblastos, que bueno, son fibroblastos con capacidad contráctil. Bien, entonces acá tenemos otro corte donde podemos apreciar lo que les estaba comentando, ¿no? Por aquí encima tenemos a la capa externa, ¿no? De la cápsula. Acá está la capa externa y esta es la capa interna. Acá vamos a tener a los miofibroblastos. Y acá a los fibroblastos más sus fibras colágenas. Debajo de la cápsula, la parte más externa y superficial de la corteza es la córtex cortici. ¿Ya? La córtex cortici está formado, como ahí se puede ver en la imagen, solamente por túbulos contorneados. Miren, túbulos contorneados, nada más. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver en el corte histológico de la córtex cortici. Solamente túbulos contorneados, nada más. Por debajo de la córtex cortici, siendo componente de la corteza, tenemos dos componentes más. Primero, el laberinto cortical, que está formado por corpúsculos renales, como podemos ver aquí, miren, corpúsculos renales, y más túbulos contorneados por acá, túbulo contorneado por acá. Eso es un laberinto cortical. Y entre ellos tenemos acá a los rayos medulares, que es todo esto. Todo esto de aquí es un rayo medular. Y está formado, como podemos ver en la imagen también, por túbulos rectos. ¿Ya? Túbulos rectos encontramos en esta zona. Y no solamente los túbulos rectos, miren, sino también los colectores. Acá están los túbulos colectores. Son túbulos colectores corticales. Corticales. Luego, hablando de la médula, tenemos que la médula externa se subdivide en una banda externa y una banda interna. La banda externa, como podemos ver en la imagen, porque con esta imagen podemos entender todo esto, tenemos los túbulos, ¿no? Pero gruesos, ¿no? Túbulos gruesos acá. Ya sea colectores, túbulo recto proximal, túbulo recto distal, pero gruesos. Ahí está, ¿no? Ahí como les dije, ¿no? Que pueden ser conducto colector medular externo, así se llama por el lugar donde se encuentra. Puede ser túbulo recto proximal o túbulo recto distal. En la banda interna ya tenemos una mezcla de túbulos gruesos y túbulos delgados, ¿no? Los mismos túbulos gruesos, estos de acá,
pero los delgados se agregan como en la rama delgada de las AEGN, ¿no? Las ramas delgadas, tanto ascendentes como descendentes. Y terminamos con la médula interna, donde vamos a encontrar las ramas delgadas de las AEGN, esta, y el túbulo colector medular interno, acá. Túbulo colector medular interno. Bien. Y terminando esta diapositiva hablando de los tipos de nefrona que existen. Tenemos nefronas corticales, ¿ya? Que son los que se encuentran, son los que tienen los corpúsculos renales en la parte más externa. Por ejemplo, este de aquí que estoy pintando es un corpúsculo, perdón, es una nefrona cortical. Mientras que una nefrona yuxtamedular, como su nombre lo dice, yuxta al costado de la médula, se encuentran cerca de la pirámide renal. Por ejemplo, este que estoy pintando acá es un corpúsculo, una nefrona yuxtamedular, ¿no? Porque tiene el corpúsculo renal cerca de las pirámides de Malpighi. Hablando un poco de la barrera de filtración, que es importante comentarlo en la parte histológica, está formado de 3 componentes: el endotelio capilar, la membrana basal glomerular y los podocitos. Esto es una barrera de filtración, ¿ya? Entonces, primero el endotelio capilar tiene como función de barrera gracias a las fenestraciones que presenta, ¿ya? Si bien es un epitelio simple plano, tiene pequeñas aberturas que van a permitir el pasaje de ciertas sustancias, limitadas por el tamaño. Obviamente las sustancias más grandes no van a pasar, las sustancias más pequeñas sí van a pasar por ahí. Entonces tenemos acá fenestraciones, ¿no? Que son las barreras estructurales, y también debajo de estas, como membrana basal, vamos a tener debajo de ellas al heparansulfato, ¿ya? Que es como una barrera funcional. ¿Por qué? Porque este heparansulfato va a tener cargas negativas. Estas cargas negativas van a impedir el paso de sustancias con las mismas cargas, porque se van a repeler, ¿no? Acuérdense, cargas iguales se repelen, cargas distintas se van a atraer. Entonces, las sustancias que sean grandes y de cargas negativas no van a poder pasar por esta barrera. Es por eso que las proteínas no se filtran, porque son moléculas grandes y tienen cargas negativas. La membrana basal glomerular se encuentra acá al medio y está formado por una lámina rara externa, una lámina densa al medio y una lámina rara interna. Tenemos que las láminas raras están formadas por heparansulfato, y yo ya les dije que este heparansulfato nos da una barrera funcional porque tienen cargas negativas. Mientras que el colágeno tipo 4 de la lámina densa va a ser de barrera estructural, ¿ya? De barrera estructural porque va a impedir el pasaje de sustancias, ¿ya? Este es estructural y este es funcional. Finalmente, los podocitos, ¿no? Los podocitos, que lo tenemos acá, ¿no? Esta célula, si se dan cuenta, este podocito tiene evaginaciones, como unas prolongaciones. Y dentro de cada evaginación hay pedícelos, que son como piececitos, ¿ya? Todo esto aumenta la superficie de barrera del corpúsculo renal, ¿ya? Aumenta la superficie. Entonces, no es que sea la célula nomás, sino son las células, miren como podemos ver acá, y sus piecitos, ¿no? Que van a provocar que sea más funcional y estructural la barrera de filtración. Ya, ahí está. Entonces, todos estos 3 componentes van a formar la barrera para impedir el pasaje de sustancias grandes o sustancias pequeñas. Y vamos a terminar hablando del mesangio, que también es componente de, ¿no? La barrera de filtración glomerular la vimos aquí, pero el mesangio lo estamos viendo acá. Este mesangio se encuentra obviamente entre la membrana basal glomerular. Miren esto, este es el endotelio, esto de azul es la membrana basal glomerular y esto vendría a ser los podocitos. Entonces, cuando la membrana basal glomerular va a formar un espacio por dentro, esto es el mesangio. Y este mesangio tiene dentro a la célula mesangial. Esta célula mesangial tiene diferentes funciones. Tiene la función de fagocitosis, de soporte estructural, ¿ya? Va a mantenerlo. Fagocitosis porque se pueden filtrar sustancias que van a ser fagocitadas para ser eliminadas, ¿no? Porque no necesitan pasar por ahí. Puede haber secreción de ciertas citoquinas, ciertas proteínas importantes que van a producirse en respuesta a una lesión glomerular, ¿ya? Entonces, si el glomérulo se afecta, se daña, se producen estas sustancias para poder
ya sea dar una reparación estructural, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la respuesta de lesión glomerular. ¿Y puede terminar dañándola más? Sí, puede terminar dañándola. Y lo último es modulación de la distensión glomerular, ¿no? Ante cambios de presiones, estas células mesangiales van a poder modular esta distensión, este cambio de presiones dentro del glomérulo, porque recordemos que hay vasos sanguíneos y los cambios de presión pueden afectar esta zona también. Y acá es una forma de regularlo a través del mesangio. Y eso sería todo con respecto a la histología del sistema urinario. Muchas gracias por su atención.